Definición de lingüística. ¿Qué es lingüística? Como lingüística se denomina la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje. La palabra como tal proviene del francés linguistique y a su vez del linguiste. que significa lingüista. La lingüística tiene como objetivo el estudio, la descripción y la explicación de la lengua entendida como un sistema de signos autónomos. Como tal, es una ciencia que bien puede estudiar el lenguaje en un sentido general, enfocado en su naturaleza y en las pautas que lo rigen, o bien, de manera particular, orientado al estudio de lenguas específicas. Asimismo, la lingüística aborda aspectos asociados a la evolución de la lengua y su estructura interna, entre otras cosas. La lingüística también estudia la lengua a distintos niveles: el fonético-fonológico, el morfológico, el sintáctico, el léxico y el semántico. Asimismo, la analiza a partir de su realización en el habla mediante la disciplina de la pragmática y de la lingüística textual. Se considera al lingüista suizo Ferdinand de Saussure como el padre de la lingüística moderna. Fue él quien primero teorizó con rigor científico sobre el lenguaje e intentó delimitar el objeto de estudio de la lingüística. Los fundamentos de la teoría saussuriana del lenguaje están recogidos en el curso de Lingüística General, libro que reúne las lecciones dictadas por el lingüista compilado por dos de sus discípulos. Sus postulados se caracterizan por basarse en la observación de los hechos para su posterior formulación teórica y comprobación experimental, empleando el método inductivo de investigación. Las observaciones recogidas en los cursos de Saussure fueron la base de los estudios lingüísticos desarrollados por distintas escuelas y círculos a partir del siglo XX, que dieron a su vez lugar a diferentes métodos, posturas y formas de entender el hecho lingüístico. Algunas de las más importantes son la estructuralista, la generativista y la funcionalista, entre otras. Lingüística o lingüístico también puede emplearse como un adjetivo que sirve para hacer referencia a algo que es perteneciente o relativo a la lingüística o al lenguaje. Objeto de la lingüística. La lingüística es, al mismo tiempo, una ciencia social y una de las ramas de la psicología, dado que su objeto de estudio particular, el lenguaje, se relaciona importantemente con procesos mentales. Ocurren desde la adquisición de la lengua misma hasta su vínculo con el pensamiento y con la construcción psicoanalítica de la conciencia, por ejemplo. Procesos sociales. Intervienen porque la lengua es nuestra principal herramienta comunitaria y es un elemento fundamental en la identidad de grupo, en el sentido de pertenencia y en la construcción de todo vínculo social. Por esta razón, el objetivo de la lingüística es la formulación de una teoría general de las lenguas naturales, así como del sistema cognitivo que las soporta. Dicho de otro modo, el objeto de estudio de la lingüística es tanto el lenguaje como el complejo sistema que lo acompaña, lo hace posible y le permite ser lo que es. Ramas de la lingüística. La lengua se desarrolla tanto a nivel social como individual. Es por ello que la lingüística puede estudiar la lengua en sí misma y analizar su organización y estructura, lingüística interna, o bien indagar sobre las relaciones que tienen con otros aspectos de la realidad, lingüística externa. Dentro de la lingüística interna se encuentran la fonética. La fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana, es decir, la realización y percepción física de los signos que componen la lengua. Fonología. Es el estudio de los sonidos, estudia y describe el sonido o alófono de un idioma. Esta también estudia cómo se debe usar cada una de las articulaciones de los órganos del habla para que los sonidos puedan ser dichos de una manera adecuada según su acento o entonación. Morfología. Se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas. Categorizar las palabras de acuerdo con su función, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc. Estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones, y explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Sintaxis. Estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. A través de la sintaxis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración o las oraciones a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. A mi primo le gustan las fiestas. A mi primo le gustan las fiestas. La sintaxis tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Por ello, la sintaxis es un estudio que se realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden correcto de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir a fin de que las personas puedan expresar sus ideas. Sintagma. Palabra o un grupo de palabras que se articulan en torno a un núcleo y que tiene función sintáctica.
El sintagma está compuesto por un núcleo denominado núcleo sintáctico, alrededor del cual se organizan otros elementos. El núcleo sintáctico es la parte más importante del sintagma, el elemento de mayor jerarquía, pues es el que determina las características, la función y la forma en que los elementos se ordenarán alrededor del sintagma. Semántica. Es el estudio del significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas. La semántica examina el modo en que los significados se atribuían a las palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios por nuevos significados. Lexicología. Estudia el léxico de una lengua, es decir, el conjunto de palabras de una lengua, su estructura a partir de su forma, de su significante y las transformaciones que en ella va sufriendo.